Pues muy buenos días a todos y a todas. Estamos esta vez con Stuart Medina Miltimore, disculpen, otra vez más. Hola. eh, Doctor en economía, una persona que ya sabemos que maneja bastante bien esa disciplina compleja que es la economía, bueno, compleja, pero que con un poco de constancia y esfuerzo se puede dominar. Y vamos a hablar de una cosa que los partidarios de la teoría monetaria moderna solemos insistir en ello, que es que el Estado no necesita los impuestos para financiarse. A modo de introducción diré que a mí estoy leyendo el libro de Carlos García Hernández, Socialismo Fiduciario, pero también al mismo tiempo estoy leyendo esto, Ujú. John Kenneth Galbraith, Sí. que es un economista opuesto a nuestro mayor enemigo, que es la economía neoclásica. Y estaba leyendo la parte donde él explica la teoría la historia de la moneda. Y dice que, bueno, que ha atravesado tres fases y que hay una tercera, que es la actual, donde bueno, pues él cuenta efectivamente que la moneda ya no está adosada a ningún material, a ningún bien tangible, y no dice que sea bueno o malo, dice que es así, simplemente. Mm. Entonces, no tardo, ya ahora te cedo la palabra, pero evidentemente, mira, una cosa que hoy, el año pasado yo no daba importancia, pero ahora sí me cabrea, que es que, por ejemplo, el movimiento soberanista, neogolista en Francia, quiere salir del euro, quiere salir de la Unión Europea, claramente, pero sigue presa de concepciones que nosotros sabemos arcaicas. Necesitamos relanzar la máquina económica para que podamos recaudar más impuestos, para poder financiar las jubilaciones. Incluso el partido donde estuve militando tenía 3 puntos donde no toma posición y decían que se sometería a un referéndum en caso de ganar el poder. Bueno, eran 3, pero me acuerdo de 2. Uno era la inmigración, Mm. política migratoria, decidiremos después. Y otro es cómo pagamos la deuda. Es como, a ver, ese debate no se plantea. si, sales de, si sales del euro siempre vas a poder pagar la deuda sin ningún problema. Bueno, Mm. en fin. Bueno, Stuart, mi pregunta es, a ver, ¿el Estado se financia con los impuestos o no le hace falta recaudar impuestos para financiarse? O puedes contestar de la pregunta, o si quieres puedes empezar a explicar el origen del dinero. Bueno, digamos que depende de si ese Estado ejerce su soberanía plena, ¿no? Si es un Estado que emite una divisa. Si no, entonces no sería un Estado que disfrutaría de soberanía monetaria, ¿no? Hay ejemplos de Estados que han renunciado a su divisa. Son conocidos, bueno, pues Ecuador, que usa el dólar, Panamá, me parece que también, Bosnia-Herzegovina. Algunos países tienen una moneda, pero realmente lo que tienen no es soberanía porque renuncian a ella al asumir compromisos de convertibilidad, ¿no? Por ejemplo, Bulgaria creo que tiene una caja de conversión, Argentina la tuvo, ¿no? El corralito, ¿no? Y bueno, hay más estados, hay muchos estados pequeños, Andorra, por ejemplo, no tiene moneda propia, el Vaticano, son estados en Mónaco, son estados pequeñitos, no tienen moneda propia, ¿no? Entonces, todos esos estados, por definición, son como una administración local, un ayuntamiento o algo así, o una colonia. Los estados del franco CFA de África, que hay dos francos CFAs, es un legado del colonialismo francés, son estados que no tienen realmente soberanía y, por tanto, antes de gastar tienen que conseguir esa moneda y la tienen que conseguir normalmente vía exportaciones o endeudamiento con el resto del mundo, ¿no? Entonces, cuando decimos que el Estado no necesita financiación con impuestos, hay que hacer esa matización. Estamos hablando de un Estado que emite su propia divisa. Ujú, El claro. Estado define una unidad de cuenta, dólar, peso, franco, suizo, lo que yen, ¿no?
Y entonces esa unidad de cuenta, evidentemente, es un concepto totalmente abstracto, no tiene ni siquiera un valor absoluto, ¿no? Es un valor que define el Estado, ¿no? Luego, si quieres, nos metemos a explicar eso. Vale. Ese Estado impone unas obligaciones tributarias a la población. Dice, en adelante, vas a tener que pagar impuestos en esta divisa, denominados en esta unidad de cuenta, y lo vas a tener que conseguir ¿de quién? Pues del Estado, ¿no? Del Estado. ¿Y cómo lo vas a conseguir? Entregando bienes y servicios al Estado, ¿no? Tu trabajo, es una empresa de licitación, una empresa de construcción, pues un contrato de, no sé, entregas una obra de una carretera, por ejemplo, ¿no? O una escuela al Estado, ¿no? Y el Estado te va a pagar con su unidad de cuenta, ¿no? Entonces, ese Estado crea la moneda. Y lógicamente, si el Estado tiene la capacidad de crear esa moneda, por una cuestión de pura lógica, es que en un sistema de moneda fiduciaria como en el que estamos actualmente, que ni siquiera tiene muchas veces, esa moneda ni siquiera tiene forma física, la mayor parte del dinero ni siquiera tiene forma física, son meros apuntes contables en un ordenador, pues es un poco absurdo, ridículo, ilógico, obsoleto, anacrónico, decir que el Estado necesita recaudar impuestos antes de gastar. Lo cual no quiere decir que no reconozcamos que los impuestos tienen una función o varias funciones cruciales, pero no necesitan hacerse con tesoros de millonarios en Panamá, ¿no? Ocultos en Panamá, o por ejemplo como nos propuso el nuevo asesor económico de Yolanda Díaz, Urrizar, ¿no? Que la semana pasada propuso un bono para ayudar a las familias a pagar las hipotecas financiado con un impuesto extraordinario a la banca. Bueno, podemos discutir sobre qué tipo de tributación debería, digamos, a qué tipo de tributación debería someterse la banca. Yo tendría muchas opiniones al respecto, pero desde luego no necesitamos a la banca para financiar ese bono, ¿no? Tampoco estoy muy de acuerdo con ese bono por varios motivos, pero quiero decir que no hay ningún motivo por el que el Estado tendría que, eh, digamos, someter a la banca a un impuesto extraordinario. Luego, si quieres, hablamos un poco de los países de la zona Vale. euro, que está en una situación un poquito ambigua, un poco en Vale. tierra de nadie en este momento, ¿no? Pero bueno. Vale. Pero entonces, a ver, la teoría monetaria moderna lo que defiende es que el Estado, soberano financieramente, no estamos hablando de España, ni de Camerún, vale, no se puede quedar sin su moneda. Es imposible. Es imposible, pues igual que como la analogía que siempre hemos usado, es como lo de los puntos en un partido de fútbol. Es como si dijeras, se termina el partido porque al contador, ¿no? Al marcador se han acabado los números. Es absolutamente absurdo. No se le pueden acabar los números a un marcador, ¿no? Es totalmente absurdo, ¿no? No se va a interrumpir la partida por eso. Pues es de la misma manera, o sea, no hay ninguna restricción técnica, física, de ningún tipo a la creación de dinero. Lo cual no quiere decir que abogamos para la creación de dinero de forma ilimitada, como dicen algunos que utilizan argumentos de hombre de paja, ¿no? Contra la Sí, teoría sí, monetaria sí, sobre moderna, eso vamos a volver luego, pero sigue, por sí, sí. supuesto. Pero vamos, en realidad el proceso de creación de dinero, creo que lo comenté en otro vídeo contigo hace unos meses, el proceso de creación de dinero, del dinero al Estado, empieza en las Cortes Generales, ¿no? En el caso o en Parlamento, ¿no? El Parlamento aprueba los presupuestos generales del Estado que autorizan al Estado a gastar, al gobierno, a gastar hasta un determinado límite, ¿no? El límite lo va a determinar el debate político, ¿no? Pero digamos que el Ejecutivo tiene con ese documento llamado Presupuestos Generales del Estado autorización para crear dinero vía gasto público. O sea, es el acto de gastar el que crea el dinero, ¿no? Porque no es más que, el acto de gastar no es más que un apunte contable donde un funcionario del Tesoro ordena una transferencia desde la cuenta del Tesoro en el Banco Central a favor de una entidad bancaria, ¿no? Y del cliente de una entidad bancaria. Es algo que se hace en un libro mayor. Entonces, bueno, pues lo que
pasa es que muchos economistas, yo diría que el 99% de ellos, y la población y los políticos están todavía atrapados en la lógica del patrón oro, ¿no? O de las monedas metálicas, donde si no tenías plata, pues no podías acuñar moneda. Pero es una lógica absurda, superada, obsoleta. No tiene ningún sentido seguir hablando en esos términos. Pero lamentablemente la cruda realidad es que hoy todos los políticos, da igual el color político, da igual que sean de derechas, izquierdas o de centro, de nacionalistas o no nacionalistas, absolutamente todos, marxistas, Marxistas. no marxistas, liberales, da igual, austríacos, da igual, todos están convencidos de que el Estado está sometido a una restricción financiera. Cuesta muchísimo superar ese marco, por la razón que sea. Supongo que porque es un dogma tan sólidamente establecido que en la psique de la gente que borrarlo cuesta muchísimo, ¿no? Y esto crea una serie de problemas que hace dificilísimo resolver los problemas reales de la sociedad, ¿no? Pero mira, se puede rebatir con un argumento muy sencillo que yo creo que es tan sólido, o sea, es súper sólido. Mira, yo tenía una compañera de trabajo nicaragüense que me desafió una vez a saber si primero es la gallina o es el huevo, que a veces no se puede saber. Pues sí, se puede saber, porque hay una cosa hoy en día que se llama Google. Tú puedes preguntar cualquier cosa en ChatGPT y obviamente primero es la gallina. Antes del huevo, primero está la gallina. O sea, primero, Sí. antes de la especie, antes de la reproducción de especie, tiene que estar la especie. Entonces, claro, vamos a ver, claro, ¿con qué se va a financiar el Estado para pagar las carreteras o para pagar la sanidad pública? Pues con dinero. Entonces, el dinero tiene que coger a algún sitio. ¿Y quién tiene dinero? Pues lo tiene el sector privado, lo tienen las familias. Pero entonces, ahí es cuando haces la siguiente pregunta. Ya, pero ese dinero que tienen las familias, ¿de dónde viene? Claro, y efectivamente. Entonces, estamos en un circuito económico, evidentemente el dinero circula. Entonces, la gente le pierde el rastro. También esto es parte del problema. La ilusión también se construye en base a que la gente solamente es, para la mayor parte de nosotros, somos un pequeño eslabón en una cadena muy grande, ¿no? Donde nos llega el dinero y sale, ¿no? Y esa es nuestra experiencia personal. Lo que pasa es que esa experiencia personal no vale a nivel macroeconómico y el problema es que la mayor parte de la gente cae fácilmente en la analogía que el Estado es como un hogar o como cualquier otro agente del sector privado, ¿no? Que tiene una restricción financiera. Es el problema de pues la analogía del hogar, lo podemos llamar, ¿no? Y sin embargo, pues también no hay más que ser un poquito observador y bueno, pues no sé, antes los billetes de pesetas, ¿no? Las de 1000 pesetas ponía que el Banco de España pagará al portador. Obviamente era un papel que había sido fabricado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es una filial del Estado, ¿no? De hecho, los euros todavía los sigue fabricando en España la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Entonces, si el Estado tiene esa capacidad de fabricar dinero, pues yo creo que debería quedar todo, digamos, perfectamente claro y evidente. Y sin embargo, pues seguimos ofuscados, ¿no? Nos siguen ofuscando. Y realmente lo triste es que quienes están en la mejor, digamos, las mejores condiciones para entenderlo, que podrían ser los técnicos del Banco Central, el gobernador del Banco de España o la ministra de Economía o la ministra de Hacienda, que deberían estar en condiciones de conocer cuál es la realidad operativa, o bien la conocen y se callan y mienten a la población, esto es una posibilidad, o bien, lo cual es aún más pavoroso, no saben cómo funcionan las instituciones que gestionan, que me temo que es lo que está ocurriendo. Pero, por ejemplo, hay economistas que Sí, no están particularmente adscritos a la teoría monetaria moderna, sí, ¿vale? Como es Joseph Stiglitz. sí, Él dice lo mismo que nosotros y dice, sí, sí, vamos sí. a ver, No, vamos a ver. no solo somos de la teoría monetaria moderna, ¿eh? O sea, hay otros economistas que esto lo entendieron.
pero no es la posición de la mayoría de ellos. Los que salen de las facultades no vienen con esas nociones, ¿no? La mayoría no. La Pero es que mayoría Joseph están Stiglitz informados. dice, vamos a Sí, ver, sí. tú puedes apostar Ujú, eh, por la cantidad de inflación que habrá en Estados Unidos, ujú, pero jamás podrás apostar ganando a que el ujú. Estado de Se va a quedar Estados sin dinero. Unidos, federal, se quede en bancarrota. Claro. Es Bueno, imposible. incluso Trump lo entendió. Lo dijo Trump, efectivamente, sí, sí, sí. O sea, Sí, no, sí. no, es verdad que ese conocimiento lo tiene más gente. No solo la teoría monetaria moderna, ¿no? La teoría monetaria moderna ha formalizado ese conocimiento y, bueno, pues sí, ha incorporado una serie bueno, pues de formas de razonarlo, ¿no? Y de explicarlo. Pero lo pasa es que lamentablemente también es cierto que muchos economistas no le han dedicado tiempo al papel del Estado en la economía, ¿no? Muchos post-keynesianos, con los que nosotros pues, nos sentimos muy próximos, ¿no? al pensamiento post-keynesiano en muchas cosas, en otras podemos discrepar, pero muchos post-keynesianos le prestan mucha atención al dinero endógeno, ¿no? Al dinero bancario. Y, pero se olvidan mucho se olvidan de mirar con atención digamos, el papel del monopolista de la divisa. Ese se les olvidó, no lo tuvieron en cuenta, ¿no? Y muchas veces lees a post-keynesianos que asumen que el Estado tiene que financiarse también y que tiene una restricción presupuestaria. O sea, incluso entre algunos pensadores post-keynesianos te encuentras esta idea de que hay una restricción presupuestaria, ¿no? Pero yo creo que otros ya lo tienen perfectamente asumido y entendido que efectivamente el Estado tiene la capacidad de crear el dinero, ¿no? Y hablemos de gente con la que no siempre nos llevamos muy bien, que son los economistas marxistas, aunque yo me considero marxista. Ujú, Una cosa, en este libro, ujú, Galbraith dice una frase que sí, parece muy, muy certera. ujú, Dice, es muy fácil ujú, hablar de lo que, o sea, poner en boca de Marx lo que pensaría hoy una vez que está muerto. claro, Eh, pero, pero es verdad que Marx, y claro, hay gente que es comunista, y claro, que para ellos, y, claro, y fíjate que Marx insistía que lo que él, o sea, o Engels insistía que el socialismo llamado científico no debe ser un dogma. ujú, Claro, el Marx, él defendía lo que había en la época, que es que, digamos que el dinero, más o menos, corrígeme si me equivoco, debe ser equivalente a la cantidad de oro disponible. ya, Pero, ¿qué pasa? Es que ha ocurrido una cosa el 15 de agosto de 1971, que es una fecha clave en la historia de la economía, ¿no? mm. Sí, Sí, el fin de Bretton Woods, dices, ¿no? El año sí, 70, sí, has dicho 71, ¿no? Sí, sí. Cuando se abandona la convertibilidad del dólar con el oro, ¿no? sí. Y Entonces, entonces, claro, desde... ahora la creación monetaria ya no está sujeta, ya no depende de un bien tangible como pues, el oro, plata o... Claro. No, y evidentemente el oro tampoco, o sea, esta idea del patrón oro tampoco ha sido tan dominante en la historia. O sea, realmente ha habido muy pocos periodos en la historia de la humanidad en la que ha habido, en los que ha habido un patrón oro. Es un concepto decimonónico, ¿no? Del siglo Mm, XIX. sí, sí, Yo creo sí. que antes sí que había, evidentemente, contenido metálico en las monedas, pero también existían. Pero no queda claro si el valor, digamos, primaba el valor intrínseco o el valor facial, ¿no? Y ahí ha habido mucho polémica o debate entre metalistas y nominalistas, ¿no? Y yo considero que a lo largo de la historia, en realidad, el contenido metálico, bueno, pues fundamentalmente tenía como finalidad evitar la falsificación de la moneda, ¿no? Porque era un metal difícil de conseguir, un metal difícil de falsificar, entonces la razón para acuñar monedas en plata o oro era fundamentalmente proteger, digamos, o asegurar que esa moneda fuera auténtica, ¿no? Pero seguramente, vamos, desde hace muchísimo tiempo también es probable que los propios monarcas o los propios aztecas
estuvieran convencidos de que lo que le daba valor a su moneda era el contenido en metales preciosos, ¿no? Es posible que estuvieran convencidos, ¿no? Aunque quizás no fuera así luego, ¿no? Pero bueno, esos son temas ya, debates para historiadores, ¿no? Bien. En definitiva, realmente Patrón Oro se abandonó durante la Primera Guerra Mundial. Ajá. El Reino Unido intentó restaurarlo después, no lo consiguió. Además, era un sistema propenso a crisis financieras, un sistema que dificultaba enormemente la gestión de crisis financieras y crisis bélicas, ¿no? Y las crisis bélicas fueron reiteradas a lo largo del siglo XIX y siglo XX, con lo cual se estaba abandonando el patrón oro constantemente, ¿no? Nunca llegó a funcionar de verdad porque era probablemente irrealizable un Sí, sistema. o sea, realmente duró, porque cuando se instaura, lo he leído en el libro de Galbraith, se Sí, instaura en 1867 sí. y dura realmente hasta la Primera Guerra La Mundial. guerra civil americana se abandonó, por ejemplo, y se introdujeron los famosos greenbacks, o sea, el dólar en su forma actual de billete verde, es una necesidad de la guerra civil, ¿no? De la guerra civil americana de Estados Unidos. Necesitaban movilizar recursos y con un sistema basado en el oro era imposible movilizar recursos, ¿no? Estabas completamente limitado en tu capacidad de... Entonces, cada vez que hay un conflicto bélico, pues los estados curiosamente se olvidan de la ortodoxia financiera cuando realmente, ¿no? Cuando realmente necesitan, digamos, gastar. No les preocupa tanto que haya desempleo, eso les preocupa menos en general, ¿no? Pero cuando llega una crisis tipo crisis bélica, entonces se les olvida rápidamente el patrón oro, muy rápido. ¿Por qué? Porque saben que necesitan movilizar recursos, entonces, bueno, pues no quieren estar constreñidos por los niveles de oro en una caja fuerte para crear moneda, ¿no? Claro. Es lógico. Es completamente irracional funcionar con un sistema patrón oro, es un atavismo, una bárbara reliquia, ¿no? Como lo llamó Keynes, me parece. Sí. Pues mira, aprovechando que estás hablando de eso, ahora vamos a hablar de tractores nuestros. Uh-huh. Y voy a hablar de algo, de un ataque, bueno, que se llama un shitstorm, que sufrió Eduardo Garzón hace unos años, Uh-huh. porque, claro, se le ocurrió decir que el Estado no estaba constreñido, en términos, vamos a decir, numéricos, Ah, claro. para emitir dinero. Entonces, espera. Y entonces es curioso porque es que hay una alianza entre la derecha rancia de la razón con Roberto Vaquero y luego los seguidores de Armesilla para para atacar a Garzón e intentar, bueno, ridiculizarle con argumentos de paja. Sí. Porque, claro, es que es como que si pones a imprimir la máquina de Sí. imprimir billetes, bueno, que no es una máquina de imprimir billetes, que es un teclado de un Sí, sí. ordenador, y automáticamente hay inflación, ¿no? Ya. Pero, claro, pero es que, vamos a ver, estoy razonando la pregunta. Uh-huh. Nosotros, por lo menos los que somos de tendencia progresista, defendemos el concepto de Lerner que se llama la fiscalidad, ¿cómo era? Ah, la hacienda, yo lo La llamo finanza, hacienda funcional, la hacienda la pública. hacienda funcional, que es que simplemente se tiene que gastar, es decir, que el dinero, lo suficiente para Uh-huh. llegar a pleno empleo. Si gastas menos, habrá Uh-huh. ese empleo. Uh-huh. Si gastas más, habrá inflación. Pero Sí. hay que decir, lo que Garzón creo que quiso decir es que si tú quieres Uh-huh. o no te importa que hay inflación, Uh-huh. del 5, el 10, el 15, Corea del Sur, Uh-huh. en sus grandes años de crecimiento de los Uh-huh. años Sí, sí. 70, llegaba a tener inflación de 15 o 17%. 17%. Si a ti no te importa que hay inflación, entonces efectivamente no hay restricciones a la creación monetaria, Uh-huh. ¿no? Sí, a ver, esto de la inflación, claro, es como un coco, ¿no? Es verdad que una hiperinflación, una inflación muy alta, pues tiene un efecto también perjudicial para la planificación económica, sobre todo, ¿no? Y hace muy difícil que para la Pero ya no es lo mismo que la inflación, eso insiste mucho Sí, Eduardo Garzón. Es claro, diferente. pero efectivamente yo he vivido la época en la que en España había una inflación del 15%
y he vivido la época de la inflación, de la deflación, ha dominado la última década y media, y creo que se vivía mejor cuando había una inflación del 15% que cuando había una inflación del menos 1%. Y ahora volvemos a la inflación rápidamente, ¿no? Y todo el mundo está dando saltos de alegría en el gobierno porque se acaba la inflación, y yo creo que no se han dado cuenta de algunas cosas importantes, ¿no? Pero bueno, eso las comento luego. El tema está en que en realidad es una cosa absolutamente pueril, porque, claro, le das a la máquina de imprimir billetes y surge la inflación, pero el problema está en la primera, digamos, en la primera premisa, ¿no?, de ese silogismo, ¿no? ¿Quién se va a poner a imprimir billetes y por qué? ¿Y cómo se introducen esos billetes en la economía? Quiero decir, en realidad es que esto es una fantasía, es una especie de mito que circula por ahí, ¿no? La inflación surge porque hay gobiernos que se vuelven locos, ¿no? Hay políticos que pierden los cabales, se vuelven irresponsables y dan órdenes a alguien para que se ponga a imprimir billetes. Ahí está la fábrica de moneda trabajando a destajo para imprimir billetes. Pero el tema no es ese, el tema es cómo se introduce ese dinero en la economía y a cambio de qué. Y esto es lo que la gente pierde de vista, ¿no? O sea, realmente no hay políticos por ahí tirando billetes desde un helicóptero. No lo hacen. Es que esto no ha ocurrido prácticamente nunca. Si es que ha ocurrido alguna vez. Yo no conozco algún caso, seguramente a lo mejor hay algún caso anecdótico de algún político que se haya subido en un helicóptero y haya tirado billetes desde el aire, pero yo no lo conozco. Lo normal en un Estado que funciona es que hay unos presupuestos generales del Estado que determinan unas partidas, unos créditos presupuestarios, se llaman así, créditos presupuestarios, y el Estado, el gobierno, al ejecutar los presupuestos, moviliza recursos reales y entrega apuntes contables, entrega dinero del Estado, ¿no? ¿A qué precio? Pues ahí depende, o sea, como es un monopolista y nosotros tenemos que conseguir, es un monopolista de la divisa, nosotros tenemos que conseguir ese dinero para pagar los impuestos, es una obligación que tenemos nosotros, es la carga que recae sobre nosotros, pues tenemos poca capacidad de negociar con el Estado a qué precio vamos a entregar nuestros servicios al Estado, ¿no? Entonces, el tema está en que realmente para que haya inflación, una condición sería que el Estado estuviera dispuesto a pagar más al año siguiente lo que estaba pagando este año, ¿no? Es decir, si el Estado dijera yo qué sé, el año 2021 pagaba el kilómetro de autovía a 1.000.000 de euros, por decir algo, y al año siguiente estoy dispuesto a pagar el kilómetro de autovía a 1.100.000 euros, ahí automáticamente el Estado está introduciendo una devaluación de su moneda, ¿no?, del 10%. Pero esto no está ocurriendo. O sea, hoy en España, cualquiera que sepa algo o que padezca los procesos de licitación pública o que tenga que trabajar con la administración pública sabe que hay una cicatería y una digamos, mezquindad en la administración pública española tremenda, tremenda. Entonces, no están dispuestos a revisar ni aunque haya habido un episodio de inflación del 6%. Fíjate lo que les pasó a los funcionarios del Estado, ¿no? Les han subido el sueldo este año un 2%. Y el año pasado una inflación del 6 y pico por ciento. O sea, han perdido los funcionarios un 4% de poder adquisitivo. O sea, es decir, ¿dónde están esos políticos que dicen por ahí que sueltan dinero a cambio de nada y no está ocurriendo, en la vida real no ocurre. Entonces, es una ficción que está muy extendida, pero que no ocurre en la vida real, al contrario. A veces incluso la crítica que habría que hacerles a los políticos es lo mezquinos que son, lo absolutamente mezquino que es el Estado español, mezquino hasta decir basta en todas sus actuaciones, sin excepción. O sea, yo cada vez que me relaciono con la administración pública, lo que observo es una mezquindad absolutamente pasmosa, porque hay recursos reales sobrados como para atender mejor a la población y, sin embargo, se opta por la mezquindad absoluta, ¿no? Debido pues a todo un marco institucional de austeridad permanente. Bueno, o nos obligan desde Bruselas, no sé. Claro, nos obligan, pero bueno, está también metido en la psique de los políticos. Yo creo que Calviño, Pedro Sánchez, Montero, incluso te diría que Yolanda Díaz,
Y fijo, por supuesto, no tienen ningún problema en aplicar políticas de austeridad, por lo que lo llevan en su ADN, porque lo tienen Ujú. asumido como algo razonable, ¿no? Y la otra condición que tendría que darse para que hubiera una inflación es que hubiera una plena ocupación de recursos. O sea, imagínate que dijera el Estado, quiero construir 100 portaaviones en España, ¿no? Pues probablemente tendríamos un problema, porque a lo mejor no hay acero y astilleros suficientes para construir 100 portaaviones en España, ¿no? Entonces, claro, el problema es que cuando la gente hace estas afirmaciones un poco baliconas, tontas, de no, es que los políticos se ponen a imprimir billetes y causan inflación, Sí, sí, automáticamente, está sí, sí. totalmente despegado y alejado de cualquier realidad. Es que no ocurre eso. Es que los episodios de inflación en el que hemos vivido no ha sido desde luego debido a ninguna locura del gobierno, porque yo desde luego no la he visto en los presupuestos generales de ninguna comunidad autónoma del Estado, no he visto ninguna locura en la ejecución de los presupuestos, todo lo contrario, he visto subejecución, he visto mezquindad, he visto vamos, todo lo que he comentado anteriormente y sabemos perfectamente a qué se debió el episodio reciente, a problemas de cuellos de botella de suministro durante la pandemia y el problema de los costes de la energía, etcétera. Y en cuanto han desaparecido esos cuellos de botella y además lo que quería comentar antes, ¿no? El gobierno más progresista de la historia celebrando el fin de la inflación como si hubiera sido un gran éxito de su gestión. Y no digo que hayan hecho cosas acertadas, ¿eh? No, eh, pongo como ejemplo la reducción del precio del transporte público, que me parece una medida acertada, ¿no? Pero realmente la razón por la que en España se acabó antes el episodio de inflación que en otros países europeos, que aquí tenemos una tasa de desempleo tan alta, ¿no? Del 13%, la gente está tan acojonada y no se atreve a reclamar subidas salariales, porque no se atreven, porque están con un pie en la... Saben que hay otras 30 personas llamando a la puerta, ¿no? Y no quieren Eh, quedarse sin empleo, que aquí no hay puja distributiva, por tanto no ha habido efectos de segunda ronda. Es decir, los trabajadores, hasta más, yo diría que Comisiones Obreras y UGT han sido cómplices en una estrategia de represión salarial no, no, con el no, gobierno sí, y con sí. la patronal. No han hecho ninguna reclamación Es, salarial mínimamente creíble, no han hecho una sola huelga para reclamar poder adquisitivo. ya, es que, Con no, la pues que, mujer. perdona que me aleje el tema, pero es que, fíjate, 2015, Sí, yo me acuerdo que Garzón se presentó solo. ujú, Bueno, solo junto con sí, otros movimientos sí, en una sigla que se llama Unidad Popular, porque Errejón había vetado sí, a Izquierda Unida de la Alianza, sí. y él pedía la derogación de reforma laboral del PP Ujú, y la del PSOE 2010. ujú, Y ahora, ¿quién se plantea ujú. derogar la del PSOE? Es que nadie. Nadie, sí, sí. Bueno, no es del PSOE, es de Yolanda Díaz, ¿no? O sea No, no, que- no, no. No, no. Claro, las Yolanda Díaz anteriores, las antiguas. ha Las antiguas, sí. rectificado la Sí, del PP 2012, de sí, 2012, sí. Sí, esa, digamos, ha dejado en el olvido las anteriores reformas pero laborales. claro, Justo. la de 2010, y yo me acuerdo que hay una que la que nunca se habla, Sí. pero hubo una del 2006 también, Ha bastante habido agresiva. muchas, no, no es la primera. Quien empezó, digamos, con la... Porque vamos a ver, aquí el problema con la reforma laboral, aunque esto ya se sale del tema de los impuestos y el dinero, Ahora pero vamos a hablar de los impuestos, ¿eh? pero, pero las reformas laborales parten de una visión sobre el mercado de trabajo que se empieza a elaborar a partir de los años 70-80, en la que se intenta justificar las altas tasas de desempleo en rigideces del mercado laboral, por ejemplo, pues digamos, las indemnizaciones por despido, etcétera, ¿no? Y entonces es el propio PSOE, que ya se convierte en un partido neoliberal en los años 80, el que empieza a desmantelar el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? El que teníamos originalmente, y empieza a liberalizar el mercado de trabajo. Nunca se ha conseguido resolver el problema del paro, todo hay que decirlo, con estas reformas laborales. Ahí ha seguido Ya, absolutamente de forma ya. tozuda No, y no, sin bajar. no. ¿Por qué? Porque el problema no era de rigideces contractuales. Yo creo que de todas formas da igual lo que diga las leyes laborales si estás en una situación donde hay una altísima desempleo, porque al final el trabajador tiene muy poca capacidad de ejercer sus derechos, ¿no? De reclamar sus derechos, porque sabe que está siempre bajo la amenaza de ser despedido, ¿no?
o de ser puesto de patitas en la calle si se vuelve muy conflictivo. Entonces, Ah, sí. tenemos un mercado laboral tan degradado, ¿no? O en contra de los trabajadores que no se atreven a hacer reivindicaciones No, salariales. no. Por tanto, no hemos visto, ha habido más inflación en el centro y norte de Europa porque las tasas de desempleo eran más bajas. Todo esto que está celebrando el gobierno, yo creo que deberían darse cuenta de que en realidad, aparte de alguna medida más o menos acertada, realmente el problema o la razón por la que está cayendo la inflación en España es porque no hay puja distributiva, ¿no? Como se llama en lenguaje, digamos, más marxista o la tradición marxista que trataba de explicar la inflación en base a la puja distributiva, ¿no? Eso no existe, no hay puja distributiva, la gente no reclama subidas salariales y por tanto, pues quien se come la subida de los costes importados en la energía, ¿no? Pues va a ser los hogares, ¿no? Fundamentalmente. Lamentablemente eso es así, ¿no? Vale, pues mira, vamos entonces, bueno, pues entonces el Estado no se financia con impuestos, entonces nos podrá, alguien que nos escuche dirá, pues entonces ¿para qué pagamos impuestos? Pero es que antes quiero hacer una pequeña pregunta relaciona con eso, con ese delirio, o sea, es que, o sea, apretas la tecla del ordenador, el Banco Central de España, y ya está, y automáticamente inflación, o sea, Venezuela, ¿no? Absurdo, porque, bueno, no es el tema de este de este vídeo, pero Eduardo Garzón dice que, ojo, no, la inflación y la hiperinflación son dos fenómenos cualitativamente diferentes, no tienen nada que ver. Pero bien, pero ahora bien, ¿tú crees que lo que nos pasa es que estamos secuestrados por los traumas históricos de los alemanes? No sé, dices por lo de la República de Weimar y todo esto. Sí, sí, pues porque asocian, de hecho eso fue un episodio no de inflación, sino de hiperinflación. Entonces lo asocian a la subida del nazismo y luego la Segunda Guerra Mundial. Ya. Bueno, aparte de que ese relato es falso, como todo el que haya estudiado un poco ese periodo sabe, ¿no? Realmente ni la hiperinflación no fue la que trajo Hitler, fue la deflación bueno, que fue, digamos, la respuesta a la hiperinflación, pero que llevó la tasa de desempleo al 30%, la que atrajo a Hitler al poder, no fue la hiperinflación. Y bueno, y también hay un muy buen artículo que tenemos en la web de la asociación, de RDMMT, que es, bueno, que lo tradujimos del inglés, de Mosler y Armstrong, me parece que era recordar que era Armstrong, no sé si lo estoy, creo que sí que era Armstrong, pero luego lo compruebo. Pero el Luego, título lo recuerdas, para que sí, lo ponga. sí, es un artículo donde analizan el fenómeno este de la hiperinflación alemana y la correlación. Evidentemente, hay una correlación con la cantidad de dinero, es decir, hay un proceso de hiperinflación y hoy un aumento bestial de la oferta monetaria, ¿no? De la base monetaria. El tema está en que cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿no? Y lo que te están diciendo, y es un relato que lo compra mucha gente y está bastante, digamos, extendido y mucha gente yo creo que lo asume de forma natural, que fue el aumento de la masa monetaria el que creó la inflación, ¿no? Pero, insisto, eso es una cosa pueril, ridícula y absurda. Nadie se dedica a hacer eso. Más bien lo que ocurre es que fue la hiperinflación alemana la que obligó a imprimir billetes. De hecho, en ese artículo, Claro. que es muy interesante, se cita a quien había sido en aquella época, digamos, el equivalente, ¿no?, al gobernador del Banco Central, ¿no?, al gobernador del Banco de España, ¿no?, que decía que es que tenían verdaderos problemas para conseguir mantener la producción de billetes para atender la demanda que existía, que venía del sector privado. Es decir, no es que el Estado alemán se pusiera a imprimir billetes y eso desencadenó la hiperinflación. Más bien fue al contrario. Fue la hiperinflación la que obligó a imprimir billetes para atender las necesidades, para que el sistema económico no colapsara. O sea, la gente interpreta la causalidad a la inversa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que la gente no entiende. En realidad, los procesos de inflación son complejos y relativamente esporádicos.
el artículo, si quieres, te paso el enlace para que se lo facilites a tu audiencia, pero es Sí, lo he una... compartido ahora por la Sí, pantalla. Lo he fenómeno. encontrado. Es fenómeno, sí, la hiperinflación de la República de Weimar, ¿no? A través de la lente de la teoría monetaria moderna, ¿no? Con Phil Armstrong y Warren Mosler, ¿no? Entonces, realmente el fenómeno de la hiperinflación se debió a una serie de circunstancias desafortunadas derivadas sobre todo de la derrota de Alemania durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Toda la pérdida de tejido productivo que eso provocó y de vidas humanas, por supuesto, porque faltaban manos luego para producir. También ocurrió en la España después de la Guerra Civil, ¿no? Que faltaban manos incluso para recoger la cosecha, ¿no? Porque habían muerto muchos jóvenes, ¿no? Y había muerto mucha mano de obra, ¿no? Entonces, y todas las sanciones que impusieron los aliados en el Tratado de Versalles a Alemania, ¿no? La entrega de material rodante, la entrega de barcos, la entrega del SAR, en fin, una entrega a los aliados de material, de equipamiento productivo. Eso produjo, y además esto unido a la obligación de tener una serie de sanciones, ¿no? De indemnizaciones a los aliados que se tenían que conseguir vía exportaciones, con lo cual Alemania tenía que destinar una mayor parte de su producción a la exportación, importando ya en una situación de crisis posbélica, reducción de la producción, destinar la obligación de destinar una parte de la producción a la exportación, etcétera. Al final la cantidad de producto que quedaba para atender las necesidades de la población iba menguando. Y entonces esa producción menguante, junto con unas necesidades que no habían desaparecido, fue lo que provocó la hiperinflación, ¿no? Y el Estado se las veía y se las deseaba para atender la demanda de dinero que había, ¿no? ¿Cómo se respondió a ese episodio? Pues creando un desempleo atroz y condenando a la población, o sea, de alguna forma reconociendo la restricción real, ¿no? No había producción para todos. Entonces, en vez de distribuir lo poco que había entre la población, pues se decidió lo que suelen hacer los políticos en casi todos los países, incluida España, ¿no? En vez de atender el conflicto distributivo para luchar contra la inflación, es decir, si no hay suficiente producción para todos, en vez de repartirlo mejor, lo que hacemos es condenar a una parte de la población a la pobreza para que no puedan comprar bienes y servicios y así resolvemos el problema. Eso es lo que hizo la Alemania de Weimar, bajo un gobierno socialdemócrata y de centro derecha, fue un gobierno de coalición, pues básicamente decidió dejar un 30% de la población sin renta para que no pudieran gastar, ¿no? Entonces, eso resolvió la hiperinflación. Venezuela tiene un problema parecido. Venezuela ha visto como sus exportaciones de petróleo, producto de las sanciones, de sus propios errores, también hay que decirlo, de su incapacidad Sí, para sí. mantener su producción petrolera, de décadas y décadas en las que podían haber intentado diversificar su base productiva y no han querido hacerlo o no han sabido hacerlo por las razones que sean, pero no han sabido crear una economía que no dependiera de las exportaciones, porque es que Venezuela no produce nada prácticamente. O sea, tú miras sus exportaciones y solo exportan oro, brillantes, oro, petróleo y metales preciosos, que no exportan más porque no producen más. Y encima se han dedicado a machacar a sus empresarios, porque los empresarios se fueron de Venezuela hace ya 15 o 20 años. Y entonces, sí, me parece muy bien que tú apuestes por una economía socialista, ¿no? Y la propiedad, socializar la propiedad de los medios de producción. Si eso es lo que quieres, pero hazlo. Lo que no puedes es cargarte el tejido productivo, machacar a la clase empresarial y no sustituirlo por nada, ¿no? Que es lo que a la izquierda española, o sea, hay un relato, ¿no? Que culpa de los problemas de Venezuela a las sanciones de Estados Unidos, y eso es cierto, hay unas sanciones, hay una apropiación incluso de activos financieros de Venezuela, o una inmovilización de activos financieros de Venezuela, y una sanciones que les impiden exportar su petróleo y su crudo, que por otra parte es de mala calidad y que es muy difícil de refinar, pero a eso se junta la incompetencia de un gobierno incapaz de desarrollar técnicas de refino propias, de diversificar el tejido productivo, que además lo acompañan de destruir todo su aparato productivo a base de perseguir a sus empresarios. Entonces, bueno, oye, al final no tienes producción. ¿Qué problema hay? Pues que si no tienes producción y quieres mantener el nivel de gasto agregado, vas a tener inflación, claro. Y eso es lo que le pasa a Venezuela, ¿no? Pero bueno, detrás tiene que haber una producción real, ¿no? De bienes y servicios. Entonces, los oyentes que estén escuchando este vídeo dirán, pero entonces, ¿de qué sirven los impuestos? Claro, pues es una muy buena pregunta y bueno, pues evidentemente la primera función de los impuestos fundamentalmente es crear desempleo.
Esto es lo que, dicho así, la gente se queda flipando, pero es así. Es decir, aquí hay un ejemplo histórico que yo pongo, que es el de la... Bueno, los autores de la TMM, como su mayoría son anglosajones, se remiten a la historia colonial de Inglaterra en África para explicarlo, pero yo lo explico con un ejemplo más culturalmente más próximo a nosotros, que es digamos, un episodio muy importante en la historia de los virreinatos americanos, ¿no? Donde, bueno, pues en el siglo XVI, tras las campañas, ¿no?, de los dominicos, de los intelectuales dominicos, de Bartolomé de las Casas y de Francisco Vitoria y otros, ¿no?, y de Montesinos, ¿no?, en contra de la institución de la encomienda, ¿no?, que era una forma de feudalismo que se intentó llevar a América, ¿no? Los conquistadores españoles querían mano de obra, entonces en barata, ¿no? Entonces introdujeron este sistema de la encomienda, ¿no?, que era una forma de feudalismo. Y la campaña intensa de estos intelectuales católicos pues llegó a la abolición de la encomienda, ¿no? Y cómo planteó la monarquía hispánica o de Carlos V y Felipe II, ¿no?, acabar con la encomienda, pues básicamente sustituyendo la obligación de vasallaje, ¿no?, de los indígenas por un tributo en metálico, un tributo que había que entregar, ¿no?, a las autoridades virreinales. ¿Eso que creó? Esa obligación de pagar un tributo, pues la necesidad, ahora los indígenas tenían, ¿no?, los nativos americanos tenían que buscar esa moneda. ¿Y cómo la podían conseguir? Pues solo podían conseguirla de una manera, trabajando para sus antiguos señores feudales. Es que eran los que recibían las rentas virreinales, ¿no? o para las autoridades virreinales, es decir, eran los que tenían la moneda. Tú tenías que entregar un tributo y tenías que conseguirlo, y solo lo podías conseguir trabajando para quien te podía surtir de esa moneda. Esa es la función de los tributos, es crear desempleo. Es una institución... Desempleo. Desempleo, sí. La función de los impuestos es crear desempleo. ¿Para qué? Pues para que, digamos, haya una oferta de mano de obra, ¿no?, o de recursos a favor de quien tiene capacidad de entregar esa moneda, ¿no? Entonces, esa es la función fundamental, ¿no? También hay otra forma de verlo, ¿no? La función de los impuestos es crear demanda por la moneda, ¿no? La cuestión es por qué alguien querría crear demanda por la moneda. Por eso digo que antes hay que centrarse en la necesidad de introducir un sistema monetario, ¿no? ¿Y quién quiere introducir un sistema monetario? Pues, quiere introducirlo alguien que quiere hacerse con recursos. Por tanto, esos recursos tienen que estar disponibles. La única forma de conseguir que estos recursos estén disponibles es que estén dispuestos a aceptar tu moneda, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Es decir, la función de los impuestos es que la gente demande tu moneda, ¿no? Y para conseguirla tienen que trabajar para ti. Eso es... Claro, porque imaginemos un instante que no haya ningún impuesto. Pues Claro, entonces buscamos un sistema monetario. claro, Sin impuestos, imagínate que salimos del euro y sí, instauramos la peseta, sí. pero no hay impuestos. Claro, ¿qué obligación tendría la gente? Incluso imaginemos en ciertos guetos, donde hay circuitos de tráficos de mercancías lícitas o ilícitas, ¿qué les obligaría a tener pesetas? Nada, para que las querrían. Si no están obligados a pagar impuestos. No, eso es la función de los impuestos. Si no hay un sistema tributario, no hay un sistema monetario. O sea, todas las monedas, esto empieza ya en la antigüedad, el Imperio Romano. ¿Qué hacía el Imperio Romano cuando conquistaba un territorio? Imponer un tributo. En los sistemas premonetarios ese tributo se puede pagar en especie, ¿no? Una entrega de una parte de la cosecha, una parte de tu trabajo. Eso era el feudalismo, ¿no? En el feudalismo es un sistema no monetario, ¿no?, de producción, ¿no? Es decir, los vasallos entregan una parte de su cosecha, o entregan tejidos, o entregan el producto de su trabajo a un señor, a un soberano, ¿no? En un modelo más sofisticado, como era el Imperio Romano, era un modelo, una economía más
monetario. De hecho, uno va con un detector de metales por la península ibérica y se va a encontrar muchas monedas romanas, ¿no? Porque fue una economía de base monetaria, ¿no? Entonces, lo que hacían los cónsules romanos era acuñar moneda cuya cantidad en oro, la mayor parte era de bronce, por cierto, muy poca moneda era de oro o de plata. La mayor parte de las monedas que se utilizaban en el Imperio Romano eran de bronce, o sea, no eran ni siquiera metales preciosos. Pero la gente las necesitaba para pagar los tributos al Imperio Romano. ¿Y para qué quería el Imperio Romano recuperar sus propias monedas? Porque lo que quería el Imperio Romano en realidad, o los gobernantes romanos, era construir acueductos, construir carreteras, pagar a sus legionarios con alimentos y vestimenta y armas de acero, ¿no? Y eso lo tenía que conseguir de la población conquistada, ¿no? La población conquistada tenía que entregar grano, tenía que entregar aceite, O sea, es tenía que para entregar obligarse a mano de trabajar. obra. ¿Qué? Es para obligarse a trabajar, ¿no? Exactamente. Esa es la función del sistema. El sistema tributario es obligar a la gente a trabajar para el Estado o para alguien o algún grupo al que el Estado ha privilegiado. Y además, bueno, no sé si es el tema de hoy, porque igual es un poco o sea, Sí, laborioso sí. desarrollarlo, pero según una teoría chartalista, Ujú. entonces por lo que veo, es un esquema que se reproduce siempre, o sea, se reproduce en Sí, Sumeria, se sí, reproduce en el Imperio Español, el sí, colonialismo inglés y francés en sí, sí, África. sí, 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 Y exacto. llegan, imponen un tributo, ¿para qué? Para obligar a producir, a trabajar. Para trabajar, sí. Eso es para tener mano de obra. Por eso los sistemas tributarios nunca han sido muy progresivos. Ni siquiera el actual modelo tributario español es progresivo. Dicen que es progresiva, hay una cierta progresividad en algunas figuras tributarias, el IRPF tiene una cierta progresividad, pero queda completamente desactivada esa progresividad con todos los demás impuestos indirectos, ¿no? El IVA, los impuestos indirectos que gravan el consumo, las cotizaciones a la seguridad social son impuestos de naturaleza regresiva, porque en realidad el capitalismo no funcionaría si un sistema fiscal, o sea, si el sistema tributario fuera realmente progresivo y cumpliera la función de acabar con la desigualdad, ¿no? Y de conseguir una perfecta reducción de la desigualdad, yo creo que probablemente no sería posible el capitalismo. El Ya. capitalismo depende de que haya una base de proletarios, ¿no? Una oferta de mano de obra ávida por conseguir la moneda, ¿no? Y el Estado muchas veces le da la moneda a los capitalistas a través de los grandes contratos de obra pública, los contratos de licitación. O sea, yo creo que no sería posible el capitalismo sin un sistema monetario, bueno, eso seguro. Y probablemente un sistema fiscal tributario progresivo de verdad, que acabara con las fortunas obscenas de los Amancio Ortega, los Botín, en fin, nombra a los Rafael del Pino, etcétera, esas fortunas obscenas absolutamente, digamos, absolutamente indecentes, no serían, son necesarias y son posibles porque el Estado lo hace posible, ¿no? Y lo hace posible de muchas maneras, ¿no? Vale. Uh-huh. Entonces, bien, pues entonces Uh-huh. los impuestos sirven para obligar a la gente Uh-huh. a pedir Uh-huh. esa moneda, porque, Sí, a porque si demandarlo. no, Sí, sí, bueno, hoy en día pues te pone una multa o te puede poner a cárcel o en sí. tiempos pasados puede ser incluso algo peor. Uh-huh. Pero mira, no quedan muchas preguntas. Después te voy a hablar de las virtudes de los impuestos. Ya has dicho una. Uh-huh. Pero yo tengo una pregunta. Claro, si el dinero ya no es una mercancía, si es una simple apunte contable, ¿qué Uh-huh. es lo que había en Egipto, lo que había en Sumeria? Uh-huh. Bueno, la Supongo que moneda ahora, también es un apunte contable. Una moneda acuñada en bronce. Mira, aquí tengo casualmente una peseta del año, pues de los años 80, ¿no? Esto es una peseta, no sé si se ve. Ahí no hay muy buena, no enfoca muy bien, ¿no? Esta cámara, pero sí, esto sí, es no, una pues se ve, se peseta. ve, se ve, se ve. Esto está hecho en un metal que es bronce, ¿no? O cobre,
no tiene un gran valor intrínseco. Claro. Era simplemente, bueno, pues algo bueno, pues que se hacía en un metal para dificultar, pero no deja de ser un apunte contable. Lo que pasa es que en vez de ser en un ordenador o en un papel, es un apunte contable en un trozo de metal. Que Sí, podría ser nada más que eso. pero O claro, podría ser un pedazo de arcilla. eso es Es un una cosa, apunte contable. es una pregunta que quiero hacer para Sí, contestar a nuestros sí, críticos marxistas. sí, Claro, según sección primera del sí, tomo 1 del Capital, sí. bueno, Marx Ujú, defiende lo que se creía en aquella época, que el dinero sí, surge a sí, base, porque sí, primero los seres sí, humanos, en la prehistoria o poco sí, después, sí, eh, intercambian entre el trueque y, sí, vista las complicaciones del sí, trueque, sí, inventan un sí, equivalente universal. ¿Y cuál es el precio del equivalente universal? En oro, plata, bronce, sí, es tiempo de trabajo socialmente sí, necesario. claro, Pero, ¿qué pasa? claro. Que como, bueno, eh, Bueno, que es un razonamiento circular. a ver, si desarrolla eso, a ver, Sí, porque dices, claro, si el valor del oro es el valor del trabajo necesario para extraer ese oro de la mina, ¿no? Refinarlo, acuñarlo, lo que tú quieras, eso es un razonamiento circular, porque estás diciendo que sí, vale, de acuerdo, hay un trabajo incorporado a esa moneda de oro o a ese oro, por supuesto, nadie lo niega, pero el problema es que entras en un razonamiento circular donde el valor del oro queda determinado por la cantidad de trabajo, pero ¿cómo se determina el valor del trabajo? ¿No? ya, No, es que, ¿sabes? Digamos, una onza de oro vale, yo qué sé, pongamos que una onza de oro son 10 horas de trabajo, por decir algo, ¿no? vale. Pero, ¿cuánto valen 10 horas de trabajo? Una onza de oro. Estás en un bucle Ya, infinito. ya, No puedes salir del bucle. Entonces, en algún momento alguien tiene que decir, bueno, pero quién determina esa relación entre oro y trabajo, ¿no? Tiene que haber algún punto en el que esa ecuación, que de otra manera no tiene solución o tiene infinitas soluciones, quede determinada. Y la única forma es con una decisión del monopolista de la divisa, ¿no? Que es decir, yo voy a pagar el oro a tantos, yo qué sé, a tantos dólares, ¿no? La onza de oro, $35, ¿no? Que era lo que había bajo Bretton Woods. ¿Y cuánto vale una hora de trabajo? Pues qué sé yo, pues hoy me parece que el salario mínimo en Estados Unidos creo que está en torno a $10 la hora o algo así, ¿no? O sea, son decisiones que toma una autoridad que está investida de un monopolio, ¿no? Del monopolio de emisión, ¿no? Entonces, es la única forma, si no la teoría la teoría MELT, ¿no? Money as an equivalent of labor, ¿no? O sea, la teoría de la moneda como un equivalente del trabajo, ¿no? No tiene solución, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que hay algunos marxistas que han relacionado con la hostilidad a la teoría monetaria Ah, moderna, sí, sí, cuando en sí, sí. realidad Por eso, sí. es un poco absurdo porque no hay nada en la teoría monetaria moderna que son disciplinas distintas. Es como decir, yo qué sé, yo soy partidario de la teoría de la evolución, pero me opongo a la teoría de la relatividad, porque no, o sea, la teoría de la relatividad de Einstein investiga, ¿no? o explica fenómenos de la física, y la teoría de Ya, la ya. evolución explica otra Es cosa. como decir que la física newtoniana no vale porque está la cuántica, ¿no? No, o sea, O sí, o sea, vale. La física newtoniana es un caso especial de la física, ¿no? O sea, la física newtoniana es un caso especial de la teoría de la relatividad general, ¿no? vale. Bueno, pues en el caso del marxismo creo que es una buena teoría, una buena crítica al capitalismo, una buena teoría del capitalismo, porque Marx en realidad lo que hace es estudiar el capitalismo. Eso es lo que hace Marx, ¿no? Estudia el capitalismo. Claro. Eh, pero no, la parte monetaria no es lo mejor de su obra, lo siento, no Pero considero claro, que no. es que Pero él se inspira de Adam Smith y de claro, Ricardo, se es inspira lo de lo que que has. vi, lo que hay en su tiempo de Ricardo, entonces él
pues su teoría monetaria no es lo mejor de su obra, en mi opinión. Pero su crítica al capitalismo pues es muy interesante. Y pero la pregunta que quiero hacer es... histórico, el método científico que intenta aplicar, bueno, pues hay cosas que puedes criticar o puedes estar en desacuerdo, pero es una buena crítica. Y en la teoría monetaria moderna lo que hace es describir el funcionamiento de nuestra institución monetaria. No es, puedes tener una institución monetaria bajo el capitalismo, pero también la puedes tener bajo el socialismo, ¿no? Teóricamente podrías tener un socialismo, un sistema... De hecho, hemos hablado... no estabas tú, me parece que estuvimos en un seminario hace una semana. En ese día no estuviste tú, me parece, pero alguien estuvo hablando de la economía a plan central y bueno, pues se hablaba de que en la época de la Unión Soviética, pues la economía de plan central tenía unas enormes dificultades para planificar correctamente pues, las necesidades de producción, el tiempo en el que llegan los inputs para producir los outputs en otro punto. En fin, había muy difícil la planificación central, ¿no? A lo mejor con un sistema monetario se podría llegar a una economía socialista, ¿no? O sea, no lo veo incompatible con un sistema socialista. Claro que no. Tener pero me parece que si quieres, como marxista, quieres superar, por ejemplo, si quieres superar el capitalismo, pues a lo mejor te conviene entender el sistema monetario, ¿no? Si eso es lo que quieres, ¿no? Nosotros, lo que pasa es que la teoría monetaria moderna describe esa institución, no trata de hacer no trata de tomar un posicionamiento sobre si es conveniente una sociedad capitalista o una sociedad socialista. Eso no es No, o sea, igual que la teoría de la evolución, ¿no?, de las especies, pues no se mete en si Dios existe o no Dios no existe. Es un tema que es irrelevante al científico, ¿no? O sea, en ese sentido es agnóstica. No tratamos de... luego cada alguno puede decir, pues yo quiero una economía a plan central o quiero una economía de mercado, que es una ficción, porque nunca ha existido ni existirá, o quiero mejorar el capitalismo, o me encanta el capitalismo como es ahora, o me gusta digamos, el modelo anarquista de comunidades autogestionadas. Cada uno que opte por su proyecto político e ideológico que le dé más rabia, pero eso no es la función de la teoría monetaria moderna. Entonces creo que a los marxistas se hacen un flaco favor a sí mismos, ignorando los aportes de, por ejemplo, los post-keynesianos, aunque hay muchos marxistas que yo creo que los tienen en cuenta, o ignorando los aportes de la teoría monetaria moderna, porque todo conocimiento son áreas de conocimiento y disciplinas distintas, ¿no? Entonces es un poco incomprensible no todos los marxistas, pero algunos marxistas esta especie de cerrazón o de... Sí. Mi pregunta es, vale, es que si el dinero es una mercancía, porque a ver, vale, el dinero hoy, bueno, es que eso, mira, es que una vez una entrevista a un antiguo broker de la Bolsa de París y son los primeros en saber que el dinero viene de esto, de una tecla. Sí, claro. Pero claro, una vez que el Banco Central de un país soberano financieramente, monetariamente, acuña una moneda, claro, si por ejemplo ese país produce un bien en un futuro, un futuro futurible, que no sé, bien muy demandado, yo qué sé. Nanotecnología, por ejemplo. Pues esa moneda va a ser demanda y la exporta. Esa moneda va a ser demandada, tanto va a subir en valor. Entonces, ¿se comporta como una mercancía o no? Claro. Se comporta como una mercancía. Porque sube y baja de valor según las fluctuaciones del mercado de divisas. A ver, una divisa, vamos, yo considero que una divisa no es una mercancía en ningún caso. O sea, quiero decir, una mercancía, o sea, al final los capitalistas, ¿para qué producen mercancías? Producen mercancías para conseguir dinero. O sea, esa secuencia ¿no? Bueno, en inglés era MCM, en español sería MDM. DMD, ¿no? Pero bueno, dinero, mercancías, dinero, ¿no? Sí, en el capitalismo es así. M de prima. Lo que quiere el capitalista es dinero. Quiere
quiere apuntes contables, quiere saldos financieros. ¿Con lo que? ¿Con qué? Para que poder luego decidir qué hace con ese poder de compra, ¿no? El dinero es un activo financiero, no es una mercancía, ¿no? Desde mi punto de vista no hay una... las mercancías, vamos, yo creo que incluso desde el punto de vista de Marx, sobre lo que es una mercancía, yo creo que Marx no consideraría el dinero una mercancía, ¿no? Es lo que llamaba las tres falsas mercancías, ¿no? Tierra, trabajo y dinero ¿cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba este hombre? Que ahora se me va el santo al cielo. ¿Sabes de quién estoy hablando, no? El que hablaba de las tres falsas mercancías. Caramba. ¿De qué No me sale. país? ¿Eh? ¿De qué país? Bueno, escribió en Estados Unidos, aunque yo creo que era de origen alemán o húngaro, ¿cómo se llama? Polanyi, no. ¿Eh? Karl Polanyi. Polanyi. Karl Polanyi, ¿no? Me parece que, perdona por el lapsus, la edad, Karl Polanyi. Hablaba de las tres falsas mercancías, dinero, tierra y trabajo, ¿no? El dinero no es mercancía, el trabajo no es mercancía, la tierra no es una mercancía, ¿no? La gran transformación se llama el libro de Polanyi, ¿no? No sé si lo has leído, entiendo que sí, ¿no? No sé si lo conoces. No, todavía no. Sí. Pues bueno, es un libro, yo creo que merece la pena ser leído y ahí critica, digamos, ese intento del capitalismo, ¿no? del liberalismo, de convertir en mercancías cosas que no son mercancías, ¿no? Y Es que, habla de las mira, tres falsas mercancías, dinero, es que trabajo y tierra, ¿no? voy a coger una analogía a ver si es Uh-huh. certera y me dices si es Sí. correcta o no. Uh-huh. Mira, hay cosas que no se Luego producen. cortas este lapsus que he tenido, que no me acordaba el nombre. No, no pasa nada. Mira, hay cosas que no se producen bajo condiciones capitalistas. Sí. Como un cuadro de Picasso. No, bueno, ahí no sé si, a lo mejor sí, porque Picasso sí que entró muy bien en la economía de mercado, pero bueno, y se hizo rico, ¿no? Su producto era los cuadros que producía como churros, esto hay que decirlo. Llegó un momento que Picasso daba 4 Ya, brochazos y lo vendía. O sea, su producto era un taller, evidentemente una producción a baja escala, a escala artesanal, no a escala industrial. Pero bueno, quizás sería un poco exagerado llamarlo capitalista, pero tampoco andaba muy alejado del... pero sin embargo, Sí, si hay demandantes, claro, por eso claro. Son su productos... valor va a subir. Sí, claro. Como le pasa a muchos productos que no tienen... lo que le pasa al Bitcoin, ¿no? Que no tiene ningún valor Claro, intrínseco y sin embargo pues se genera una excitación entre o por ejemplo el artista italiano, ¿cómo se llama? Manzini, me parece que era, que fabricó una serie de latas, ¿no? Numeradas, titulada Merde d'Artiste, ¿no? Merde d'Artiste, o sea, mierda de artista, que teóricamente entendemos que dentro de cada lata había una deposición del artista, ¿no? Y sin embargo, pues estas latas hoy cotizan creo que a 200.000 euros o por ahí anda el precio en estos momentos, ¿no? Y la gente está dispuesta a coleccionarlas, o sea que eso es un fenómeno que solo puede darse, obviamente, en una economía monetaria y donde hay mucha estupidez, ¿no? Como en esta sociedad, pero bueno. Vale, pues ahora volvamos a los impuestos. Entonces, bueno, creo que lo hemos comentado un poco cuando Sí. hablamos de tu libro, pero tu libro lo explicas. A ver, los impuestos, vale, no sirven para que el Estado se financie, pero sí que tienen una utilidad, tienen varias, de hecho. Sí. No, la fundamental para mí es esta. Las otras son utilidades teóricas que se aprovechan poco. En un sistema, una sociedad ideal, digamos, una sociedad donde hubiera un gobierno realmente preocupado por la igualdad, que no existe. No tenemos un gobierno, en España no hay un gobierno preocupado por la igualdad y la reducción de las desigualdades, lo siento. Pueden proclamarlo en campañas electorales y en sus eslóganes que están a favor de reducir la desigualdad y de repente te introducen un impuesto completamente irrelevante e inútil, como el de las transacciones, el de determinadas transacciones financieras que no sirve para absolutamente nada y no recauda absolutamente nada y no reduce ninguna desigualdad, o te introducen un nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, que yo sé porque mi mujer trabaja en una asesoría fiscal
y algunos de los clientes de la firma para la que trabaja tienen rentas y patrimonios bastante elevados. Y me contaba el otro día, pues estaba con un cliente y dice, "Ay, ¿cuánto tengo que pagar por este impuesto de extraordinario de solidaridad?" Y dice, tan poquito. Bueno, va, no pasa nada. O sea, esta gente tiene tanto dinero, claro, como el límite que han puesto para, digamos, que empiece a aplicar ese impuesto de solidaridad, ¿no? Sobre las grandes fortunas, el gran logro del gobierno más progresista de la historia, pues evidentemente no tiene ninguna intención de reducir de verdad la desigualdad. Es un pequeño pellizco, una pequeña propinilla para esta gente, ¿no? No va a reducir de ningún. Entonces no hay ninguna intención, pero teóricamente una de las grandes finalidades de un sistema tributario ilustrado que gestionara un gobierno que tuviera realmente una sensibilidad social por reducir las desigualdades, pues sería efectivamente pues reducir la desigualdad con un sistema fiscal tributario muy progresivo, pero no lo tenemos. La realidad es que hoy no lo tenemos. El sistema tributario español recae pesadamente sobre las clases medias y las clases populares de forma implacable y trata vamos, entre algodones a las grandes fortunas. Esto lo he vivido yo en primera persona durante la emergencia de la pandemia, ¿no? Donde todos los meses o casi todas las semanas estaba yo de asesor en aquella época en las Juntas Generales de Vizcaya y recuerdo que prácticamente todas las semanas llevaba un nuevo decreto foral de urgencia de medidas para no parar los efectos de la pandemia, y cada una de ellas era prácticamente sin excepción, con excepciones contadísimas, otro incentivo para que aquellos que tengan carteras, ¿no? Se animaran a invertir en determinados instrumentos o en determinados proyectos. Pero no había, vamos, es un sistema cuajadito de excepciones para que quienes tengan pasta puedan rediseñar sus carteras y optimizarlas para reducir sus impuestos, ¿no? Luego Pero está hay otros objetivos, ¿no? Que son los de desincentivar eso, conductas, eso. Sí, digamos, sí, sí. socialmente indeseables. Por ejemplo, el impuesto sobre el tabaco es el más clásico, ¿no? El No, impuesto no, sí, sí, sí. para Es que precisamente en eso desincentivar. está pensando, precisamente. Si, Claro, si eso yo es, gobernara, sí. le pondría un IVA del 100% Por al ejemplo, tabaco sí. y sí. Claro, o sea, en este caso, si estos impuestos son eficaces, lo que conseguirán es recaudar cero. O sea, el impuesto, ¿cuál sería el impuesto óptimo sobre el tabaco? Aquel que fuera tan elevado que nadie consumiría el tabaco, ¿no? O solo se consumiría de forma, digamos, de contrabando, ¿no? Porque no habría quien lo pagara, ¿no? Y se recaudara cero. Eso sería, digamos, el impuesto óptimo, ¿no? Para desincentivar determinadas conductas, por ejemplo, el impuesto sobre el juego, que no desincentiva el juego, el impuesto sobre el tabaco, que no desincentiva algo, pero no desincentiva totalmente el consumo del tabaco, el impuesto sobre el alcohol. Y hay una tercera, todo esto está en el discurso que dio este presidente de la Reserva Federal, Rummel, en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí describe las funciones de los impuestos y detalla estas funciones, ¿no? De reducción de la desigualdad, de desincentivar conductas que socialmente son perjudiciales, ¿no? Y añade una última razón, que es una última función de los impuestos, que es informar a la ciudadanía sobre el coste en recursos que tiene para la administración pública proveer de un determinado servicio. Y ejemplos que se pueden poner pues son los peajes, las autopistas o las cotizaciones a la seguridad social, que en realidad no financian las pensiones de la seguridad social, sino que informan a la población de que, bueno, pues que tener un sistema de seguridad social pues tiene un Sus coste para la costes. sociedad, pero no financian a la seguridad social. Estos son los tres. Lo que pasa es que estos tres motivos, desde mi punto de vista, sobre todo lo de reduciendo la desigualdad en una economía capitalista, nunca se queda en mera declaración de intención. Es decir, los estados capitalistas como en el que estamos ahora no tienen ninguna intención real de reducir la desigualdad. O no hacer, Bueno, desde luego no tienen la intención de reducirla de forma significativa. bueno, pero países como Dinamarca Bueno, pero sí incluso que... en países como Dinamarca desapareció el impuesto sobre la renta que tenían hasta los años 80, que era muy progresivo, y ahora tienen en algunos países de Escandinavia, tienen, digamos, tipos impositivos
proporcionales, no progresivos. Es cierto que son sociedades donde hay menos desigualdad, pero también en esas sociedades hay desigualdad. Y bueno, no es tan pronunciada como en nuestro país. Lo miras el coeficiente, eso se mide por el coeficiente de Gini, ¿no? Es una de las medidas de desigualdad, y en los países escandinavos ese coeficiente está en 0,25 y en nuestro país estará en 0,35, 0,38, ahora no recuerdo, y si te vas a un país como Sudáfrica o Brasil, pues se va a 0,50, ¿no? Claro, la desigualdad máxima es 1 y la igualdad máxima o perfecta sería 0, ¿no? Entre 0 y 1 se mueve el coeficiente de Gini. Incluso en un país socialmente mucho más avanzado y con mucha menos desigualdad que la nuestra, como son los países escandinavos, el coeficiente de Gini no es 0, ¿no? Es el Ya, 0,25. ya. Pero bueno, y bueno, tampoco pasa nada porque haya algo de desigualdad, porque hay No. todo un tema esto de incentivos, etcétera. Pero bueno, evidentemente ninguna sociedad ha eliminado la desigualdad mediante los impuestos o exclusivamente mediante los impuestos. Y desde luego nuestro sistema tributario no tiene la menor intención de eliminar la desigualdad. Ninguna. Yo niego que el sistema fiscal español sea progresivo. Hay muchos estudios y yo creo que es un sistema absolutamente regresivo. Eso hay datos sobre eso al respecto, ¿no? Bien. Pues mira, creo que ya pues todas las preguntas que quería hacer para que Perfecto. explicaras eso, que Sí. insisto, el título del vídeo es, aunque te vaya a Si estar en la quieres cabeza, hablamos brevemente de lo del euro, ¿no? De la zona euro, los países de la zona euro, el caso español. vale, pero tengo una pregunta antes, Sí, vale. personal, Sí, que tenemos a que no lo voy a entender. sí. Mira, hay gente, pues, la gente que yo sigo, bueno, no en España, pero que sigo en YouTube en Francia, Sí, hay algunos que dan consejos, sí. típico, si tenéis ahorros, invertirlos en varias cosas, Uh-huh. una parte en oro, una parte Sí, inmobiliario, vale. Yo entiendo que el diversificación de caja. inmobiliario puede subir, o sea, tiene una utilidad, pero es que, vamos a ver, Sí, hay un principio, creo que jurídico, que es que si yo ahora bajo a la cafetería donde siempre voy a tomar el café, sí. que me llevo muy bien con las camareras, me encanta ir Uh-huh. ahí, si yo pago con un billete de 10 euros, no, jurídicamente no pueden rechazar ese pago, ¿ok? Uh-huh. En cambio, si yo voy con un sextercio de la época de la Galia, o Uh-huh. bueno, sextercio era moneda romana, ¿no? Uh-huh. Sí, O sí, un sí. real de A8 Eran de oro. me parece que eran 2,5 ases, si no recuerdo mal. Vale, si yo voy con un sextercio, con un real de A8, Sí. no van a aceptar eso como medio de pago. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿qué valor tiene el oro? Aparte de hacer joyas. De que no entiendo. Bueno, aparte que el sextercio se hacía en bronce, ¿no? Sí, bueno, sí. Eso, aparte de eso, ¿no? A ver, si la camarera sabe de numismática, yo te lo aceptaba. Oh, si yo fuera la camarera te lo aceptaba, porque vale más que el café que te he puesto, seguro. Pero bueno, como artículo de colección, ¿no? El oro, hombre, el oro tiene un valor incluso como, a ver, si los bancos centrales soltaran todo el oro que tienen enterrado bajo el suelo, que es la gran ironía del oro, es que lo extraemos del suelo a un gran coste medioambiental y económico, ¿no? Hacemos agujeros ¿no? Y utilizamos dinamita y removemos tierra para sacar oro, para fundirlo y luego en forma de lingotes y luego meterlo en otro agujero, ¿no? Es la gran ironía del oro, es que es así de estúpido, ¿no? Eso es como... decía a veces que era Keynes, que decía que para acabar con el desempleo pues se podría también llenar botellas con billetes y poner a la gente a sacar esas botellas con billetes del suelo, ¿no? Para ganarse el suelo. Pues es algo así de absurdo, ¿no? Entonces, bueno, gran parte de la razón por la que el oro tiene valor, por supuesto el oro es un metal que tiene unas propiedades únicas, ¿no? No se oxida, perfectamente divisible, no se estropea, no tiene fecha de caducidad, tiene una serie de propiedades físicas que lo hacen, y pues además es bonito, ¿no? Es brillante, ¿no? Como a nosotros, a los humanos como las urracas nos gustan las cosas brillantes, ¿no? La joyería, ¿no? Tiene uso como joyería, también tiene algún uso industrial. Pero vamos, básicamente tiene valor porque es escaso en la tierra. No hay tanto oro para satisfacer la demanda
y sobre todo una gran parte de él está metido en agujeros. Está metido Pero ya, pero es entonces, que, entonces está atesorado, ¿no? Entonces, claro, hemos hecho una... parte del problema es que lo que hemos asegurado en el planeta Tierra es el pleno empleo del oro, pero no de las personas, ¿no? pero lo que no entiendo es, vale, sirve para crear joyas, pero para pagar impuestos, No, ahora es no. que no entiendo. Ahora no sirve para eso. Tú te presentas, yo creo que si tú te presentas en la Hacienda, en la agencia tributaria, aquí en Madrid, en Guzmán el Bueno, con un lingote de oro para pagar los impuestos, yo creo que flipan y te dicen, oiga, vaya usted, cámbialo al Claro, banco, cámbielo venda el oro y denos el dinero. No sé, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Probablemente si hay un embargo y hay que embargar los bienes de un contribuyente bueno, que no, que digamos que no está al día con sus impuestos, pues probablemente le embarguen el oro también, pero con intención de venderlo, ¿no? Pero bueno, hay una cosa absolutamente irracional con el oro, es una ya, ya. cosa, un atavismo, una especie de obsesión, ¿no? Que tienen los seres humanos con el oro. No sé, leía el otro día que los americanos están intentando hacerse con hay por ahí un asteroide, de hecho, con platino y oro y plata por ahí circulando, o sea, orbitando el espacio, ¿no? Y que si lo consiguieran traer a la Tierra, decían el satélite de los 800 trillones de dólares, no me acuerdo qué. Yo pensando, bueno, pero si consiguieran traerlo a la Tierra, traerían tanto oro, platino y metales preciosos que probablemente hundirían el precio, con lo cual ese No, valor es claro. totalmente absurdo. Será un valor vamos, que se puede calcular mientras ese asteroide sea inaccesible e inalcanzable, ¿no? Sí. que, Sí, pero no, es bueno, que, yo qué sé, es que el coltán, el silicio, eso entiendo que tiene un valor. sí. Pero bueno, No, bueno, y el oro también tiene un valor, o sea, no solo como joyería, creo que también tiene algunas. Hasta hace no mucho había mucha gente que se arreglaba los dientes con ya, implantes de oro, ¿no? ya, ya, Porque ya, sí, sí. era un metal que servía De para hecho, de esos hecho, propósitos, de ¿no? hecho, Kenneth Galbraith dice que en Fort Knox Sí. hay lingotes, pero también hay dientes, ¿eh? O Sí, había. claro, o puede ser, sí, 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 puede que que se hayan hecho sí, puede ser. No, no te digo que no, ¿eh? Puede ser. Bien, Sí, bien, Stuart, pues ya creo que podemos ir acabando. sí. Eh, querías hablar del euro, la problemática Ah, del sí, euro. bueno, como surgió la pregunta y no la abordé en su momento, el tema este de si un Estado miembro de la zona euro como España, pues necesita impuestos para financiarse, ¿no? O emitir deuda. Y realmente la respuesta es que ciertamente cuando se creó el euro en el año 99, ¿no? Que fue cuando se fijó la paridad, se fijó el tipo de cambio euro-peseta a perpetuidad ya, y a partir de 2001 que aparecieron los billetes en forma física, pues hasta ese momento es verdad que España renunció a su capacidad, o sea, se convirtió en un no soberano monetario, ¿no? Y es verdad que España tenía que financiarse con impuestos o emitiendo deuda pública, y esa fue su situación, digamos, hasta la crisis del 2010 en adelante, ¿no? Uy, perdona. Sí, no te preocupes. Curiosamente, en el diseño de la zona euro, yo creo que, aunque no fuera explícito, en realidad en lo que estaban pensando es que la masa monetaria que existía en aquel momento nunca más creciera. O sea, porque si los estados no podían crear moneda, dado que, bueno, podían crear, pero a un ritmo porque sí que se permitía un déficit público a un máximo del 3% del Producto Interior Bruto, aunque en realidad los objetivos de las autoridades europeas y de los gobernantes eran llevar el déficit a cero. Esto ha sido el objetivo explícito durante mucho tiempo. De hecho, la reforma de la Constitución española, del artículo 135 de la Constitución española, lo más grave de ese artículo es que establece que el límite del déficit público será el déficit de la situación de pleno empleo, es decir, el déficit estructural, que hoy está definido en el 0,4% del Producto Interior Bruto, es decir, prácticamente
lo que se planteaba es que los estados europeos dejaran de crear moneda o lo hicieran a un ritmo bajísimo. Aquello, obviamente era un planteamiento absolutamente demencial, pero era el que tenían en su cabeza. Pero aquello estalló con la crisis del euro de Grecia, de los países del sur, a partir de 2010, en España agravada por el doom loop, ¿no? Por el rescate bancario, es decir, teníamos unos bancos que tenían capacidad de crear dinero, ¿no? Y la Unión Monetaria no tiene ningún inconveniente en que los bancos privados creen dinero. Y de hecho, el Banco Central Europeo podía financiar a los bancos, podía prestar dinero a los bancos, pero no podía financiar al Estado. Estaba prohibido por los tratados de la Unión Europea. Es así de aberrante. Y bueno, pues estábamos en un sistema donde los únicos creadores de dinero eran los bancos, ¿no? El Estado se le constreñía en su capacidad de crear dinero. Los bancos sí podían crear dinero mediante el crédito, pero el crédito tiene un pequeño inconveniente, es que normalmente hay que devolverlos, ¿no? Y entonces el crédito creció de forma desaforada a partir del año 97, 98, 99, empezó la burbuja inmobiliaria, pero aquello acabó con la crisis, el estallido de la burbuja inmobiliaria, el consiguiente quiebra de entidades inmobiliarias, y es que eso a su vez llevó a la quiebra de varias entidades bancarias. Y en ese momento hubo que rescatar a la banca española, y en ese momento el Banco Central Europeo, a través de una interpretación que hizo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, yo creo que falseando o haciendo una interpretación forzada de los tratados de la Unión Europea, pues permitió que el Banco Central Europeo, que no ya son las filiales nacionales, no las filiales, sino los bancos centrales nacionales, los que permitió que estos bancos centrales nacionales compraran la deuda, los títulos del tesoro de sus respectivos gobiernos, ¿no? Desde ese momento hasta este año, hasta el año 2000, digamos, 21, digamos, o 22, mejor dicho, los estados de la zona euro, digamos, tenían capacidad de crear dinero, y porque el Banco Central compraba los títulos del Tesoro español sin ningún problema, y de hecho estaba comprando una tercera parte de todas las emisiones, ¿no? Quizás incluso en realidad más, estaba comprando más de una tercera parte, ¿no? Entonces, bueno, pues durante un periodo que va desde 2011 hasta 2022, durante un periodo además algo más de 10 años, durante una década, ese régimen draconiano del sistema monetario europeo se ha suspendido, pero en el año 2023, a consecuencia del episodio de inflación reciente, bajo la administración de la ignorante Lagarde, pues han abandonado las compras de los títulos del Tesoro español, y lo que nos lleva irrevocablemente a un régimen de austeridad y de reducción del gasto público, porque ya ahora sí vamos a tener que financiarnos vía impuestos, ¿no? Y el único creador del dinero que va a quedar, por tanto, al restablecerse las normas europeas, que todavía siguen suspendidas, pero dentro de poco las van a restaurar, pues nos volveremos a encontrar en la situación previa a 2010. Lo cual es muy arriesgado, es un peligro para nuestra sociedad, porque nos aboca a otra situación en la que haya una burbuja inmobiliaria, otra burbuja de ese tipo, un crecimiento basado en el crédito, en definitiva, que tiene un carácter procíclico, y nos aboca a que en algún momento vuelva a haber una crisis, ¿no? Que no sabemos en qué momento será, dependerá de cómo evolucionen los balances del sector privado, pero nos aboca a un riesgo de crisis financiera como la que vivimos en 2011. Es una irresponsabilidad tremenda, ¿no? Bien. Entonces, bueno, pues como conclusión o pre-conclusión, porque como yo hago un vídeo, hago como Armesía, le digo al invitado, quieres decir unas palabras finales, pero como conclusión eso nos lleva a una cosa completamente loca. Sí, sí. O sea, la revolución bolchevique, o sea, fíjate, el estatus de Islandia o Noruega Sí. o de, bueno, de Suiza, Sí. una cosa imposible de hacer, o sea, Sí. que es, bueno, según algunos Sí. geopolitólogos comunistas, Sí. hice un vídeo sobre eso hace poco, es salir de la Unión Europea. Sí, hombre, yo sabes que soy, yo soy, lo que pasa es que sé que aquí predico en el desierto y que nadie me hace ni puñetero caso, que la mayoría de la población española está, una gran parte de ella, yo diría que el 70% de la población española
prácticamente todas las personas que conozco están entusiasmados con el proyecto europeo. O sea, para mí el proyecto europeo es el mejor proyecto de propaganda de la historia. Ha sido muy exitoso. Yo siempre cito el caso de los carteles azules de las autovías españolas que se construyeron entre los años 80 y 90, ¿no? Sobre todo a partir de los 90, ¿no? Sí, sobre todo a partir de los 90, ¿no? Hacía una autopista, una autovía, y siempre había al inicio del tramo construido un gran cartel azul que decía proyecto cofinanciado. Lo siguen haciendo, Y lo siguen haciendo, claro. Lo siguen haciendo. Eso, si te recibes cualquier ayuda de la Unión Europea, tienes que poner el cartelito con las estrellitas, ¿no? Es un gran proyecto de propaganda, muy exitoso. El último ejemplo lo hemos visto con los fondos Next Generation EU, ¿no? Estos fondos Next Generation que se supone que vienen de Europa, pero la realidad es que España ha recibido muy pocos fondos en neto. Cuando uno analiza el histórico de aportaciones, el saldo financiero, digamos, con la Unión Europea, siempre ha oscilado entre un máximo de más 1%, 1 y pico por ciento en los años iniciales de nuestra pertenencia a la Comunidad Económica Europea y un menos 0,7, 0,8 en los años previos a la pandemia, ¿no? Así es que ha habido años que hemos sido beneficiarios, contribuyentes netos. Todos los años, en los últimos 15, 20 años, hemos sido contribuyentes netos. Entonces, ese dinero que se supone que viene de Bruselas, en realidad viene de los estados. ¿Es nuestro? Sí, es nuestro. Es nuestro dinero. No es dinero de Europa. Y lo que pasa es que el truco, o el acto de prestidigitación que le han hecho a la población española, es decir, nos llegan los fondos Next Generation, pero para recibirlos tenemos que aplicar estas reformas estructurales que nos exige, ¿no? Nos obliga a ser responsables y hacer una serie de reformas que nos pide Bruselas para poder, ¿no? Si sacamos buena nota, como esto luego lo publica la prensa española, el plan de reformas del gobierno español ha sido muy bien puntuado y gracias a eso España recibirá, ¿no?, el próximo pago de los fondos Next. O sea, es un autochantaje, es decir, en realidad lo que está ocurriendo es que los gobiernos utilizan la Unión Europea como gran pantalla para ocultar la intención o la responsabilidad de las reformas impopulares, ¿no? De las reformas neoliberales que en realidad ellos desean, ¿no? Y que es que el PSOE está entusiasmado con aplicarnos la mochila austríaca, los planes de pensiones de gestión privada, las reformas neoliberales del mercado de trabajo. Lo hace el PSOE con mucho entusiasmo, pero si además consigue que la opinión pública crea que es una exigencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea como condición necesaria para recibir los fondos estructurales X, pues la gente lo aceptará con más resignación, por así decirlo. Esto es el propósito de la Unión Europea. Yo estoy partidario de salir de la Unión Europea por una cuestión fundamental de gobernanza democrática, ¿no? Y lo he comentado muchas veces contigo. Yo creo que hay que salir de la Unión Europea para recuperar o para tener lo más parecido a una democracia, que no existe realmente una democracia real ni perfecta, pero por lo menos que haya un gobierno que tenga un poquito de vergüenza y que sepa que para ganar las siguientes elecciones tiene que ser un poquito menos, en fin, neoliberal, ¿no? O un poquito menos destructivo con los derechos. Efectivamente, mira, además, te va a gustar lo que voy a decir. Tú puedes ser fuera de la Unión Europea, pero no ser una democracia perfecta como un país que no te gusta, bueno, con un país como Rusia, por ejemplo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Pero lo que está claro es que dentro de la Unión Europea habrá cero democracia. O estará muy condicionada. Vamos a dejarlo por no ser maximalistas. Vamos a decir que está muy condicionada. Es decir, tu Parlamento, como decía el gran Wynne Godley en su famoso ensayo Maastricht and All That, al final el Parlamento británico tendrá la capacidad de decidir algo sobre la forma y tamaño de los pepinos en vinagreta, ¿no? Los pepinillos en vinagreta, pero no tendrá la capacidad de decidir sobre las cuestiones importantes. Un poco es lo que le ha pasado lamentablemente a las Cortes españolas, ¿no? Que se han visto reducidas pues a debates estériles sobre temas secundarios que realmente tienen muy poco impacto en el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Y
bueno, pues la razón es porque realmente las decisiones importantes ahora se toman en Bruselas, en la puerta cerrada, en el Consejo de Europa, ¿no? Entonces, bueno, no creo que Nueva Zelanda, Suiza o Islandia sean democracias perfectas, no lo son. Y evidentemente también hay corrupción y también hay intereses, hay también lobbies y hay también evidentemente sistemas políticos disfuncionales y todo lo que usted quiera, pero por lo menos, digamos, saben que no pueden escudarse, los gobiernos no pueden escudarse. Bueno, alguno utiliza el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial de la Salud o algún otro organismo multilateral bajo el que ocultar la responsabilidad de las decisiones que se toman. Pero lo tendrán más difícil. En cambio, en la Unión Europea, pues siempre tienes la excusa de que no, es que Bruselas, no, es que la directiva europea. Si te fijas ahora con lo del tema de la propuesta de Urriza en el equipo de Yolanda Díaz, ¿no? Del bono para pagar las hipotecas, que yo me quedé pensando, bueno, pero alguno de estos, digamos, alguien en Izquierda Unida, Podemos, Sumar, me da igual, ha puesto el grito en el cielo de verdad ante la mal llamada independencia del Banco Central y ante la política monetaria. Urriza en algún momento ha reivindicado que se cierre el Banco Central Europeo o que se acabe con la independencia del Banco Central o que se acabe ya con el uso de la política monetaria para gestionar el ciclo económico cuando todos los post-keynesianos sabemos que la política monetaria no sirve para luchar contra la inflación. No, él renuncia a discutir. También lo dice Galbraith, ¿eh? Sí, exacto. No, él renuncia a discutir, digamos, el marco institucional vigente. Y entonces solamente se limita a proponer parches, pero que no resuelven el problema de raíz, ¿no? Entonces eso es mi gran crítica digamos, al sistema político español, ¿no? Que es incapaz de realmente abordar, ¿no? los problemas reales de la ciudadanía. Se limitan a proponer parches. No, es que, por ejemplo, mi otra patria de referencia, que es Francia, es que es minoritaria, pero por lo menos hay gente que está haciendo cosas y está incluso hasta creciendo. Pero es que en España no hay nadie, ¿sabes? No hay nadie. Pero hablando de cosas absurdas de la Unión Europea que hemos estado hablando, es que el tema de Francia es que ya es el absurdo llevado al extremo, porque es que, y con eso, o sea, que con eso quisiera finalizar, bueno, si lo quieres comentar, yo encantado. Macron, para que los fondos Next Generation sean posibles, porque hay una parte que son préstamos, pero hay otra parte que son fondos, subvenciones a fondo perdido. Claro, hay una cosa que pienso mucho, que es que los países de cultura católica, apostólica romana son más europeístas porque son más dogmáticos. En cambio, en el país del norte, como son protestantes, son un poquito más pragmáticos. Entonces, a Alemania no le importa contribuir a eso porque tiene el euro que sirve a un Alemania sector. no contribuye a los fondos Next. Pues mira, mejor me lo pones. Alemania ha reducido su aportación a los presupuestos de la Unión Europea como condición para que se aprobaran los fondos Next. Pues o sea, que Macron, que en 2007 se llegó como el Mozart de las finanzas, este tío, o sea, eso en cualquier consejo de administración de empresa, el tío le echan, vamos. Ese tío ¿cómo decirte? ¿Cómo fue? Se endeuda 40 millones para recibir 39 o algo así, o se endeuda 39 para decir 40. Sí, bueno, sí, vale, o sea, vale, pero ojo, pero luego ese dinero, que es suyo, luego le vuelve, o sea, pasa por Bruselas, vuelve, pero a condición de que hagas una reforma a las pensiones que los franceses no te han pedido nunca. Exactamente. Esa es lo que estoy diciendo, ¿no? Esos son los fondos Next Generation. Eso es su utilidad. O sea, ¿qué ocurrió? Aquí ocurrió que Sánchez, durante la pandemia, acude a un Consejo Europeo y dice, esto sería puerta cerrada, seguro, me imagino, pero diría, tengo un problema y es que yo quiero hacer reformas estructurales, es decir, neoliberales, pero tengo como un socio incómodo populista llamado Unidas Podemos que está con reclamaciones
insensatas, ¿no? Y populistas que no deberíamos atender. ¿Qué hacemos? Y Conte tenía lo mismo. Conte estaba como socio del movimiento Cinque Stelle, que ahora evidentemente ha pasado a la irrelevancia que se merece. Y entonces Conte y Pedro Sánchez pidieron los fondos Next como herramienta, como palanca para desactivar a sus socios incómodos. ¿Me permites una Entonces Alemania cosa? dijo, Alemania, Holanda, Austria, Finlandia, dijeron, nosotros no queremos estos fondos para nada, no los queremos. No era Alemania la que quería los fondos. Y entonces en ese momento dijeron, bueno, te los damos, pero Alemania redujo su aportación. Holanda, Austria, Finlandia consiguieron rebates, o sea, descuentos en su aportación al presupuesto de la Unión Europea. Y España e Italia consiguieron sus fondos, ¿no? Es decir, el dinero viene de nosotros, lo mandamos a... Es verdad que hay un endeudamiento de la Comisión Europea durante unos años, se ha autorizado a la Comisión Europea a emitir títulos de deuda en el mercado, que luego tendremos que devolver con una mayor aportación al presupuesto de la Unión Europea. Es decir, hemos aumentado en 0,2% nuestra aportación sobre el PIB o sobre la renta nacional, nuestra aportación al presupuesto de la Comisión Europea. Es decir, lo que han hecho es anticiparnos un dinero que vamos a devolver nosotros. Lo vamos a devolver nosotros. Se ha endeudado a la Comisión Europea por nosotros. Era básicamente una herramienta para desactivar a socios incómodos y seguir con la agenda neoliberal. Esto es el propósito de los fondos Next. Realmente no van a conseguir ninguna transformación radical tampoco de nuestro tejido productivo, ¿no? Como se nos vende. Una pequeña matización. He cometido un error, dos errores. Como primero que confundo millones con millardos muchas veces. No. Ah, bueno, porque en Francia se usa la expresión millardos. Son 1.000 millones, millardos. Sí. Claro, no. Sí. Francia va a recibir 40.000 millones, creo. Sí, millardos o 1.000 millones, sí. Pero es que me he equivocado. Sí. Recibe 40.000 millones o 39.000 millones a cambio, sobre largo plazo, años 2050, de endeudarse sobre 80 millones. Ya, sí. O sea, endeudarse sobre el doble. Sí. Y eso, bueno. Pues no sé, ¿quieres decir algunas últimas palabras? Como si estuviera en el pelotón de ejecución. No. Si quieres seguir, seguimos, ¿eh? Yo he quedado con una amiga a las 8, pero es que creo que, a ver, creo que el objetivo... Creo que el objetivo de explicar por qué el Estado no se financia con los impuestos, yo he contestado. No, yo lo único que quiero decir es que básicamente hay que pedirle a la gente que sea un poquito más crítica con los relatos que nos cuentan en economía e invitar a la gente a leer teoría monetaria moderna, porque realmente les va a abrir los ojos de una manera que yo creo que otras escuelas de pensamiento económico no se las van a abrir. O sea, es que creo que el que se aproxima a la teoría monetaria moderna con una mente abierta, no con intención, obviamente, no con la intención de Juan Ramón Rayo, ¿no? De desmontarla porque le da rabia, va a tener... Porque le tiene miedo. Sí, porque tiene miedo, efectivamente. Le tiene miedo. Cualquiera que tenga la mente abierta y quiera entender cómo funciona el sistema monetario va a aprender muchísimo y va a empezar a ver las políticas que se hacen de forma mucho más crítica. O sea, yo creo que la teoría monetaria moderna tiene una gran virtud y es que nos permite ser muchísimo más críticos con nuestros políticos y mucho más exigentes. Y nos libera, nos permite eliminarnos, nos quita una venda de los ojos y nos permite empezar a ver los problemas de otra manera y nos permite pensar de otra manera y empezar a pensar sobre los problemas reales de forma eficaz y funcional y no con los anteojos del relato de la hacienda pública que requiere de impuestos antes de gastar, ¿no? De alguna forma, la teoría monetaria moderna deja desvestido, deja desnudo al rey, ¿no? ante la opinión pública, ¿no? Ya si nos dicen, no, es que tenemos un problema con las pensiones, ya sabes que te están mintiendo. Si te dicen que es que no podemos pagar la mejora, yo qué sé, de los degradados barrios, de las barriadas obreras de Madrid, donde ya nadie vota a la izquierda porque saben que nadie va a hacer nada por ellos, o sea, eso podríamos analizarlo en otro programa, pero si las barriadas obreras no hay nadie, o sea, ya no hay ningún distrito del municipio de Madrid
y de la Comunidad de Madrid prácticamente ningún ayuntamiento donde haya ganado la izquierda las elecciones, y tiene mucho que ver con una izquierda que sigue prisionera de ese relato ficticio sobre la hacienda pública y la capacidad de la hacienda pública, ¿no? Y que evidentemente no tiene ninguna capacidad de actuar y de resolver ningún problema mientras asuma ese marco institucional, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos da la teoría monetaria moderna, aunque su objetivo es muy poco ambicioso, porque el objetivo de Warren Mosler era estudiar el sistema monetario y entenderlo. O sea, su obra es su primera obra, que es una obra muy sencilla de leer y muy fácil. Quizás a algunos les resulte árida, pero su teoría de la divisa blanda o de la moneda blanda, que es como la llamaba él, Soft Currency Economics, la economía de la divisa blanda o de la moneda blanda, tiene un objetivo digamos, muy poco ambicioso, pero muy potente a la vez. Y esa es la virtud que tiene, ¿no? Dice en el prefacio o en la declaración, no, es la introducción, dice, ¿cómo es posible que en un mundo donde hay una abundancia tal de recursos se crea una escasez artificial, ¿no? ¿Cómo se puede decir que no hay dinero para pagar médicos habiendo médicos desempleados, ¿no? ¿Cómo se puede decir que no hay dinero para pagar maestros cuando hay maestros desempleados, ¿no? Es decir, él pone el dedo en la llaga y en ese sentido es muy potente. O sea, eso es la potencia que tiene la teoría monetaria moderna, es desnudar al emperador, Al ¿no? emperador. Esa es la potencia que tiene. Entonces yo invitaría a la gente a dejarse de prejuicios y acercarse a una teoría que es fácil de entender, no es nada Sí, complejo sí. de entender, es muy fácil, y sobre todo lo que te permite es empezar a entender el sistema monetario, y eso te lleva a ser mucho más crítico luego con unas ideas muy sencillas, pero te lleva a ser muchísimo más crítico con todo nuestro sistema político, institucional, etcétera, ¿no? Es que yo creo que lo básico es entender la triada Uh-huh. entre el Estado, el Banco Uh-huh. Central, el Banco Comerciales, Uh-huh. y eso es lo fundamental, es el pilar fundamental. Sí, sí, porque son los que determinan qué recursos se van a movilizar y para quién. Y esto es por eso es tan importante, porque no es algo trivial. O sea, y quizás ese es el problema que tienen algunos marxistas. Al ignorar el sistema monetario, no se han dado cuenta que están ignorando probablemente la palanca más poderosa de nuestro sistema económico. Porque básicamente lo que hace el sistema monetario es decidir qué recursos se movilizan, quién trabaja y quién no, qué se produce y qué no se produce. O sea, hacia dónde va el dinero, a qué inversiones son las que interesan socialmente o no, pero qué inversiones son las que interesan, qué se va a producir. Vamos a crear poder de compra para construir otro centro comercial. Eso los bancos, ¿no? Le dan la pasta a Carrefour y a alguna promotor inmobiliario, o vamos a destinar los recursos a la construcción de residencias para mayores. Uh-huh. Sí, Es sí. fundamental, es tomar la decisión de qué se produce, por qué y para quién y cómo se distribuye. Entonces, no es trivial, o sea, en realidad es sencillísimo de entender. Sí, 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 sí. Es La sencillísimo, economía no es tan compleja, ¿eh? no es tan complejo, es sencillísimo de entender. Se ofusca, se oculta bajo un lenguaje aparentemente complejo y ecuaciones y demás, pero se A ofusca propósito. a propósito. Pero realmente no es tan difícil de entender. Es simplemente entender que las decisiones sobre qué se produce y quién lo produce y para qué se pueden tomar de otra manera, ¿no? Muy bien. Y bueno, no estamos en una economía de mercado. Estamos en una economía de unos pocos oligopolios, oligopolios bancarios y unos pocos oligopolios. Deciden quién trabaja, quién no trabaja, dónde se construye, dónde está la España vaciada, dónde está la España llena, cómo se divierte la gente, qué produce la gente, qué consume la gente, qué ropa llevas, qué mierda ves en la tele. Entonces, bueno, pues, Y, joder, es que enseña el libro 1.000.000 de veces, pero Kenneth Galbraith es que lo que dice es que realmente, o sea, a ver, ¿queda algo de mercado? Sí. Esto es de principios de los 80, ¿eh? claro, el Dice, mercado, queda además, algo de mercado, bueno, pero son los oligopolios quienes fijan los precios, exactamente. Somos no es el price takers. mercado. Nosotros no somos price makers, somos price takers, ¿no? Utilizando jerga de economistas
¿no? No determinamos los precios, nos los imponen, ¿no? Y esta es la realidad que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que cambiar esa realidad es muy complicado y para cambiarla primero hay que entenderla. Y la gente, si no lo entiende, no... O sea, al final es importante entender la economía porque, como decía Joan Robinson, primero para que no te engañen los economistas y segundo para entender qué se puede hacer. Porque da la sensación de que hay demasiada sensación de impotencia, ¿no? Y tiene razón, el marco institucional actual se ha creado para generar esa sensación extendida de impotencia, que la gente viva bajo la sensación de que estamos en la impotencia absoluta y entonces, ¿para qué votar si no va a cambiar nada? ¿No? Es decir, y efectivamente han conseguido que votar sea un acto inútil para mucha gente, ¿no? Ya, pero Hay gente de que vive bueno, en pero Vallecas, en Usera, en el Pasita. título de este canal se llama Artículo 50. Exacto. Porque es que esa es la vía para que haya una esperanza de que votar sea algo útil. Exactamente. Y aún así, fíjate que el Brexit ha ocurrido y sin embargo siguen, Ya. a pesar de estar fuera de la Unión Europea, pues siguen aplicando las mismas políticas. O sea que es condición necesaria salir de la Unión, aplicar el artículo No 50, suficiente. pero no es suficiente, porque No hay es que suficiente. transformar las ideas antes. Ahí soy un poco gramsciano, ¿no? O sea, contra Sí. el, ¿cómo era? Contra el pesimismo de la inteligencia, el optimismo de la voluntad o algo así, como era Eso la sí, frase sí. de Gramsci, ¿no? O algo así, ¿no? Pues eso lamentablemente yo creo que nos queda mucho recorrido, ¿no? Y no va a ser algo que ocurra de la noche a la mañana. Pero bueno, Bueno, en eso esa un día batalla, lo una podremos, batalla cultural en la que estamos. eso un día lo podemos debatir. Exactamente. No sabemos si otro país sale, ¿qué podría pasar? En fin. Lo malo es que como Brexit ha dado tan mal ejemplo y encima y luego encima los medios exageran No, lo claro, que pero eso. presentan al Brexit como una catástrofe, cuando en realidad, la realidad es que A ver, el Reino Unido tiene es- una tasa de desempleo inferior al 4%. Y bueno, pues tienen sus problemas porque ninguna sociedad está exenta de problemas, pero ya mira, quisiéramos en España tener un 3% de desempleo. O sea, por algo... ninguna de las predicciones que hicieron Se ha hecho realidad. los medios europeístas y Sí. la entonces Pero, directora FMI, Cristina Lagarde, sobre Brexit se han sí, cumplido. ninguna, Ninguna. ninguna. Pero sigue la prensa española vendiendo que incluso parte de la prensa británica, y yo conozco británicos que te dicen que Brexit ha sido un desastre y tal y cual, pero lo que ha sido un desastre es el neoliberalismo. Entonces, pues es que sigue gobernados por neoliberales como Sunak o la pobre Truss o el Banco Central de Inglaterra. Ya, pero al haber salido de la Unión Europea, si Sí, Corbyn hubiese sido más, tomó partido por el Brexit, sí, si él llegase a ser hubiera primer podido liderar el ministro, proceso. Sí, sí, sí. si él fuera ahora primer ministro, que ya no puede porque dimitió, Sí. pues ahora sí que tendría Lo que muchas pasa es más posibilidades de que yo acción. creo que demostró aparte que le traicionaron y le hicieron la vida imposible, yo creo que él demostró tener falta de carácter, ¿no? Pero bueno, es Sí, fácil estoy decirlo, totalmente de también acuerdo. ponerse en sus zapatos no debe ser fácil. Pero bueno, en fin. Sí. Muy bien, Pues pues creo nada, que ya podemos dejar aquí. O muy bien, sea, pues muchas gracias una vez más eh, por invitarme y nos seguiremos viendo por ahí. sí, nos seguimos viendo para más directo porque habrá más temas. Yo Venga, agradecerte porque yo pensaba hacer un breve, un directo, no es un directo, un porque breve. ahora estoy grabando los vídeos. Sí, De hecho, aprovecho para recordar que ahora sí, voy a ser un poco más prolífico, bastante sí, más, porque ahora sí, bueno, porque se me ha quedado la tontería, sí. la estúpida creencia de que hacía falta grabar en directo para usar la aplicación StreamYard con sus instrumentos. Ujú. Pero pensaba hacer un vídeo de una hora explicando simplemente por qué el Estado no se financia con los impuestos y has tenido la amabilidad de estar aquí conmigo casi 2 horas, te lo agradezco. Ah, no, aquí, a mi placer. Y nada, lo vamos a dejar aquí. Entonces, los que, bueno, pues típicas frases con las cuales acabo en youtuber que a mí me cuestan un poco. Si os ha gustado el vídeo, dale like, Dale like suscribiros a y la campana si suscríbete. queréis seguirla, si queréis estar al tanto de la publicación de los vídeos y sobre todo lo importante, Sí, como decía Den Shopping, sí. gato negro o gato blanco, lo que importa No es cazar importa. ratón. Entonces, los comentarios ¿Eso era una positivos frase de Felipe González? puede ser, entonces Bueno, no, copiaría. pero Felipe González decía que era de shopping. Sí. Entonces,
pues como decía Dincho Pink, comentario positivo o comentario negativo, ponerme a parir, da igual, porque me ayuda para el referenciamiento del canal. Así que comentad la caja, por favor. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Muchas gracias por todo. Venga, Hasta la adiós. próxima y mucho ánimo con tu labor.